Hoy estamos iniciando una nueva serie que nos ayudará a ponernos un poco en forma. Se llaman 4 hábitos que van a transformar nuestra vida en el 2023. Muchas personas tienen por costumbre iniciar el año haciendo algunos votos, poniendo algunas metas, algunos propósitos de vida, como por ejemplo deciden comer más sano. Otros deciden que quieren hacer más ejercicio, ponerse en forma, leer la Biblia, disponer más tiempo para los seres queridos. Y así hay un montón de buenos propósitos que nos ponemos todos los años. La razón por la que muchos de nosotros fallamos en conocer estas metas que son loables para cada uno de nosotros y es que no logramos hacerlas parte de nuestra vida. Hacemos el esfuerzo, vamos al gimnasio la primera semana, pero luego de eso fallamos porque nunca conseguimos que eso que nos hemos propuesto se convierta en un hábito, en una costumbre, en algo de práctica de vida. La Real Academia Española dice que un hábito es un modo especial de proceder, de conducirse, adquirido por repeticiones de actos iguales o semejantes. Los hábitos son buenos porque nos permiten hacer varias acciones sin tener que pensar tanto. Los incorporamos en nuestra rutina de vida a tal punto que ya no hay que pensar tanto. Es más, a veces se siente raro si nosotros no hacemos lo que estamos acostumbrados a hacer. Por ejemplo, bañarse. Mejor cambio de ejemplo. Por ejemplo, lavarse los dientes. La mayoría de nosotros aprendimos a lavarnos los dientes desde muy pequeños, de tal manera que ya se convirtió en un acto casi reflejo. No pasamos pensando mucho, ¿será que me lavo los dientes o será que no me lavo los dientes? Simplemente lo hacemos y ya. Por lo tanto, no requiere mucho esfuerzo, no requiere tanto motivación, no requiere tanta cosa para levantarnos y lavarnos los dientes. Hay muchas cosas que nosotros hacemos por costumbre. Entramos al carro y conectamos el celular de una vez al cargador. Encendemos el auto y ponemos de una vez la estación de radio en donde nosotros queremos oírla. Y hacemos todos estos actos y no nos cuesta hacerlo porque ya son parte de nuestra vida. Son nuestros hábitos, son nuestras costumbres. Así que en este domingo y los siguientes 3 domingos vamos a estar hablando de 4 hábitos que debemos tener en nuestra mente, que estoy seguro que si los adquirimos vamos a poder tener un año 2023 distinto. Y para esto vamos a estar leyendo en Colosenses capítulo 3, versos del 12 al 17, la palabra de Dios. Y así dice la palabra de Dios. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros también. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Oramos todos. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana porque podemos acercarnos tranquilos, confiadamente a tu palabra, con la promesa de que es el Espíritu Santo el que nos enseña a nosotros lo que hemos de aprender. Que al escuchar tu palabra, la meditemos, la guardemos en nuestra mente y en nuestro corazón, pero sobre todo que al salir de este lugar aprendamos a vivir por tu palabra. Y Padre, también te pido por mí, para que al abrir mi boca yo pueda hablar con denuedo y con valentía el misterio del Evangelio de Cristo Jesús, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Este corto pasaje de Colosenses empieza con una frase pequeña a la que hay que ponerle mucha atención. Dice, por lo tanto. La frase por lo tanto nos invita inevitablemente a considerar el pasaje anterior, porque por lo tanto significa por tal razón,
por el motivo o las razones antes mencionadas. O sea que tenemos que ir rápidamente atrás solo para entender cuál es el motivo o cuáles son las razones esas que Pablo había mencionado. Al inicio del capítulo 3 de Colosenses, Pablo hace una especie de reto. Él nos afirma que si hemos resucitado en Cristo Jesús, es decir, si hemos vuelto a nacer, debemos de dejar algunas costumbres, algunos viejos hábitos, algunas costumbres que no son compatibles con la nueva vida que hemos recibido en Cristo Jesús. Pablo llama a esas viejas costumbres ropa vieja. Ropa vieja, no ese guisado delicioso cubano que sale delicioso con arroz y con unos plátanos maduros, sino los andrajos con los cuales nos vestíamos nosotros cuando éramos viejos hombres, es decir, con nuestra antigua naturaleza. Teníamos un guardarropa lleno de costumbres, lleno de hábitos, y el Señor nos está diciendo: desechen ya esos hábitos, quítense esa ropa, ya no se vistan igual a como solían ustedes vestirse. ¿Cuáles son esas costumbres? Pablo, en los versos anteriores a este pasaje, nos da un pequeño listado y dice que hay cosas como inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, y dice todo eso es idolatría. Deben abandonar también la ira y el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. Dice, y tampoco se mientan los unos a los otros. Este listado, esa cosa que acaba de decir Pablo, son ejemplos nada más de nuestra ropa vieja, de la naturaleza que nosotros teníamos antes, de la forma en que nosotros nos vestíamos con anterioridad. Pablo pudo haber dicho muchas más cosas, pudo haber puesto más cosas en ese listado. De hecho, hay un listado similar de esa ropa vieja que nosotros debemos de dejar en la carta a los Efesios capítulo 4. La idea que tiene Pablo es simplemente darnos una idea de los hábitos, de las costumbres que debemos erradicar de nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué debemos cambiar nuestro equipaje? ¿Por qué debemos cambiar nuestro guardarropa? Es porque esas costumbres podrían haber estado buenas para nuestra forma de ser anterior, para nuestra vieja naturaleza corrompida que teníamos antes, pero no tiene sentido que nosotros sigamos viviendo cuando tenemos esa nueva naturaleza, porque la nueva naturaleza nos debe llevar a rendirle la gloria a Dios siempre. Antes nuestro cuerpo podía estar vestido como se les dé la regalada gana, pudiera decir, pero ahora que este cuerpo está dedicado para la gloria de Dios, tiene que aprenderse a vestir de una forma distinta. Esos actos, esas costumbres, esos hábitos no solo no rinden la gloria a Dios, todo eso que teníamos antes no rinden la gloria de Dios, sino que lo ofenden. Entonces tenemos que aprender a erradicar eso. Entonces, como un acto congruente con nuestra nueva naturaleza, nos desvestimos de este ropaje que traíamos antes, eso que era nuestro antiguo yo, nos quitamos todas esas costumbres de encima de nosotros. Ese es el reto que nosotros tenemos como cristianos cuando venimos a Cristo Jesús, desvestirnos, quitarnos toda esa ropaje que teníamos antes. Ahora, al inicio nosotros dijimos que el pasaje decía, por lo tanto. Ahora que hemos sido invitados a desvestirnos de esta ropa vieja, nosotros ahora somos llamados a quitarnos esas costumbres que teníamos antes. Ahora debemos nosotros vestirnos con una ropa nueva, una ropa distinta. No podemos seguir con este guardarropa, hay que desecharlo. Ahora tenemos que venir y ponernos una nueva ropa, un nuevo guardarropa. Así que tenemos una tremenda oportunidad, ¿no? A las señoras que les gusta poner ropa nueva y tener cada temporada cambiar ropa, Dios nos está invitando al inicio de este año a que deshagamos por completo de este guardarropa que teníamos nosotros, que podía ser congruente con nuestra antigua manera de vivir, y que ahora adoptemos este nuevo guardarropa que es como el Señor nos llama a nosotros. Dios nos invita a que en este inicio de año nos deshagamos de esa ropa vieja y que nosotros busquemos una ropa nueva, es decir, un conjunto de nuevos hábitos, de nuevas costumbres que deberíamos de adoptar hasta que todos nos veamos como Cristo Jesús. Esa es la meta que tenemos todos, que todos nos veamos como Cristo Jesús. Ya dijimos que los hábitos o las costumbres son actos que a fuerza de repetición se vuelven automáticos.
Nuestra vida está llena de esos pequeños hábitos que hacemos sin pensar y esas cosas nos facilitan la vida. ¿Cómo es que nos facilitan la vida los hábitos? Piensen por un momento en la forma que usted hizo para venir hoy aquí en la iglesia, cómo usted manejó a Comunidad Cristiana. Lo más probable es que el carro se vino casi en piloto automático. Usted no se puso en la salida 44, salgo aquí o no salgo aquí. Y luego en la 45, salgo aquí o no salgo aquí. Y luego en la 46, salgo aquí o no salgo aquí. No, usted ni voltea a ver. Ya el carro se puede ir, si no fuera por los otros carros, muy probablemente usted maneja con los ojos cerrados y llega hasta este lugar, porque ya hizo un hábito, ya hizo una costumbre. Usted no empieza a preguntarse todas las rutas posibles que podrían existir para venir a Comunidad Cristiana. Es más, si usted antes de salir de su casa pone mapa y aparece una ruta distinta, entonces usted, yo mejor me voy por esta. ¿Por qué? Porque es la ruta que usted ya conoce. Así es como funciona nuestra cabeza. Un hábito es útil porque esas rutas nos facilitan la vida. Son un atajo para nuestro cerebro. ¿Se imaginan que nuestro cerebro tuviera que estar pensando en todas las decisiones de todo lo que hacemos todos los días? No es así. Nuestro cerebro se hace fácil la vida ayudándonos a tomar ciertas decisiones. Una conducta es algo que hemos aprendido, una costumbre es algo que hemos aprendido a base de repeticiones y que se ha vuelto automático. Es casi inconsciente y además nos da una recompensa inmediata. Para que algo se convierta en un hábito, se requieren 3 ingredientes, que todos los tenemos cuando ya tenemos un hábito. Lo primero es nosotros tenemos un estímulo, algo que inicia el comportamiento. Eso es lo primero que debe suceder. Lo segundo es que nosotros tenemos que aprender a incorporar eso en nuestra rutina diaria. Y lo tercero es que debe haber una recompensa por eso que nosotros estamos haciendo. Piensen en eso de que hablamos al principio de lavarse los dientes. Al inicio, el estímulo pudo haber sido la mamá diciéndole a su niño, lávese los dientes. Y entonces el niño lo empieza a incorporar en su rutina. ¿Cómo lo hace la mamá? Porque es la mamá la que inicia en este caso el estímulo. Se lo dice al nomás terminar su desayuno, venga Pepito, venga a lavarse los dientes. Y lo pone enfrente de lavamanos y le enseña a lavarse los dientes. Ya le dio el estímulo, ya se le incorporó en su rutina y después cuando termina de lavarse los dientes, vio que usted es un varoncito que sabe hacer bien las cosas, vio que es una niña preciosa que se lavó bien los dientes y entonces la niña se siente alegre porque la halagaron. Al siguiente día o en la siguiente comida, a la hora de almuerzo, terminan de comer y le dice, ¿qué hacemos después de comer? El estímulo. La niña ya le empieza a asociar, después de comer, me lavo los dientes, rutina, y cuando termina de comer, la mamá le dice, bravo, ya lo estás haciendo solita. Y así pasan los años hasta que ya es parte de la costumbre de uno. Y uno ya grandote, ya no está esperando a la mamá que venga a decirle a uno, mamá, me voy a lavar los dientes, sino que uno ya lo hizo parte de su rutina. Así es como nosotros lo hacemos todos los días. Así es como nosotros vivimos. Empezamos a recibir una pequeña recompensa y así es como nos damos cuenta de que hemos creado un hábito. Y eso sucede con los hábitos buenos o con los hábitos malos. No importa. Todos los hábitos los hacemos en nuestra vida más o menos de la misma manera. Como nos podemos dar cuenta, un hábito, bueno o malo, requiere tiempo y constancia para que se convierta en hábito. Ahora creo que entendemos una realidad de los hábitos y es que cuando son buenos o son malos, una vez que se convierten en hábitos y en costumbres, son acciones casi automáticas donde nuestra voluntad ya no actúa. Ya no estamos pensándolo mucho, ¿verdad? Y como nuestra voluntad ya no actúa, y esto no es bueno ni es malo, simplemente es una realidad, es difícil quitarse los hábitos que nosotros tenemos. No importa cómo sea nuestra edad o que si ya nos acostumbramos a hacer algo, sea bueno o sea malo, nos cuesta quitar los viejos hábitos, las costumbres antiguas. Algunos dicen que es casi imposible porque nuestra voluntad realmente ya no está participando, sino que solo es el hábito, la costumbre. Nuestro cerebro ya creó una ruta, un camino seguro que le es conocido, que le es bien seguro, ya no tiene por qué pensar, me ha funcionado, seguiré haciéndolo así.
Yo sé que a todos nos ha pasado algo similar, a mí me ha pasado con regularidad. A veces mi rutina, me levanto, ya sé que tengo que subirme al carro, que voy a venir, por ejemplo, para acá a la iglesia. Yo sé que los lunes, después de tomarme el café, me subo al carro y me vengo directo para acá. Pero supongamos que mi esposa me dice ese lunes, mira, haceme un favor, antes de ir a la oficina, pasá por favor y comprame un cartón de huevos. Y entonces me subo al carro, yo voy pensando, tengo que comprar un cartón de huevos. Me subo al carro, empiezo a manejar el carro, pero en el momento en que me subo al carro, pongo mi radio tal y como hago todas las mañanas y de repente voy manejando y yo sé que debo cruzar aquí para pasar al Walmart, a lo que sea. Al pasar en ese momento, una sirena, un perro, un carro, alguien me toca la bocina, me distraigo, empiezo a ver qué es lo que está pasando, pero mi cerebro sigue actuando de acuerdo al hábito que ya tengo. Y como mi hábito no es pasar a comprar huevos en ese momento, cuando me doy cuenta, ya llegué a este lugar y nunca paré por Walmart. Porque algo me distrajo, pero mi cerebro siguió tomando control de lo que yo estaba haciendo y terminé haciendo lo que ya se supone que yo hago todos los días. Nuestro cerebro siguió haciendo en automático lo que se supone. La voluntad se apagó y sin darnos cuenta terminamos en el lugar equivocado, porque ese es el lugar a donde nosotros vamos con regularidad, todos los días a esa misma hora. Debido a esa realidad, los expertos en el tema dicen que la mejor manera de erradicar un hábito que no es saludable, que no es correcto, no solo es tratar de sacarlo de nuestra vida. Si usted tiene la manía de comerse las uñas, no solo es tratar de no comerse las uñas, eso es un mal hábito. No solo es tratar de sacarlo de nuestra rutina. Si nosotros pensamos que comer mucho es un mal hábito, no solo es dejar de comer mucho el asunto, es tratar de sustituir ese hábito, esa costumbre, con otro hábito que sí sea saludable. Ese es lo que nosotros tenemos que hacer. Esa es la forma recomendada para cambiar los hábitos viejos por hábitos nuevos. Por eso hace sentido lo que Pablo está diciendo cuando él dice, ustedes deben despojarse de esta ropa vieja, es decir, de su forma antigua de vivir, de las costumbres que ustedes tenían antes, pero no nos deje así. Dice, ahora vístanse de esta otra manera. Es decir, dejen las costumbres viejas, pero adopten nuevas costumbres, cosas que ustedes tienen que hacer que son de acuerdo a la naturaleza que ustedes tienen en Cristo Jesús. De eso trata esta serie y este domingo y los siguientes 4 domingos. ¿Qué costumbres nosotros debiéramos adoptar para sustituir la forma en que nosotros vivíamos con anterioridad? Y el primer hábito que estoy seguro que puede cambiar nuestro 2023, este año que estamos empezando a vivir, tiene que ver con la presencia de Dios. A veces nosotros pensamos que la presencia de Dios es como un lugar geográfico, un lugar al que nosotros llegamos, como llegar a Orlando, a Disneylandia o llegar a Miami, a las playas. Pero no solo es eso. Vivir la presencia de Dios tiene que ver con comunión con Dios. Como hablamos la semana pasada, todos perdimos esa comunión con Dios por culpa de nuestro pecado. Todos estamos apartados de Dios, pero a través de Jesucristo hemos sido reconciliados. Estamos de nuevo en comunión con Dios. Todos los que hemos reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, los que hemos reconocido que en su sacrificio, que en su resurrección nos encontramos ahora en paz con Dios, hemos recibido como un regalo la comunión con Dios. Eso es un aspecto de la comunión, pero no es todo. Hay otro aspecto de la comunión con Dios en nuestra vida. La comunión con Dios es algo que también debemos aprender a practicar todos los días. Los que estuvieron aquí el domingo pasado vieron con alegría cuando don Johnny se paró aquí al frente y se casó con Ana. En ese momento ellos entraron en un nivel de comunión distinto. Ahora son esposo y esposa. Es un distinto nivel de comunión. Son esposo y esposa. Él es mío, ella es mía. Ese es lo que está pasando en ese momento. Y sin embargo, se van a empezar a dar cuenta que ahí no obtuvieron toda la comunión, sino que ahora tienen que continuar practicando la comunión, ahora ya en intimidad. Tienen que seguir viviendo todos los días la comunión, no solo es un acto aquí en esta mañana. Ya están en comunión, pero deben invertir todos los días de su vida para vivir en comunión. Pablo, en el pasaje que acabamos de leer,
en Colosenses 3:16, nos está diciendo, nos está hablando que aquellos que ya han resucitado en Cristo, que ya han nombrado a Cristo como su Señor y como su Salvador, es decir, personas que ya han recibido el regalo de la comunión con el Padre, esas personas, a Pablo les dice que la palabra de Cristo debe habitar abundantemente en nosotros. Habitar significa que debemos permitir que la palabra de Dios haga residencia adentro de nosotros. Ahora, la palabra de Cristo es Cristo mismo. Así lo dice Juan 1, ¿verdad? Que en el principio ya existía la palabra, que la palabra estaba con Dios y que Dios mismo era la palabra. Y que esa palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Así que la palabra de Cristo es Cristo mismo. La primera invitación es que Cristo debe habitar en cada uno de nosotros. Recordamos que hay un esquema, ¿verdad? La primera motivación que nosotros tenemos para este año es que el mismo que creó el universo, el mismo que sustenta la vida con su palabra, el mismo que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, Él puede hacer habitación adentro de cada uno de nosotros. Precioso. Así que si usted quiere iniciar un año 2023 de la forma correcta y nunca ha invitado a Cristo a que Él sea el Señor de su vida, qué mejor motivación que esta. Acérquese confiadamente a Cristo Jesús, Él nos escucha, dígale: yo soy un hombre o una mujer que tiene muchos problemas, pero por favor, Padre, perdóname por todo esto, necesito que tú seas mi Señor. Y la palabra de Dios dice que quien cree en el Señor Jesucristo tiene vida nueva, no hay nada más que hacer. Pero es muy probable que si usted está aquí en esta mañana, usted ya ha hecho esa decisión en algún momento de su vida, usted ya le dijo: yo, Señor, quiero seguirte. Entonces, si usted ya ha hecho esa decisión de nombrarlo a Él Señor y Salvador de su vida, entonces debemos subir o caminar hacia otra dirección. Y es que la palabra de Cristo, que Cristo mismo habite en abundancia en nosotros. Y eso significa algo más. Significa algo constante, significa comunión, significa que debemos aprender a incorporar en nuestra rutina diaria la presencia de Dios. La presencia de Dios en nuestra vida no es nada más una experiencia mística, sino que es una práctica que implica conocer a Cristo, conocer a su palabra y luego permitir que Cristo y su palabra gobiernen todos los aspectos de nuestra vida. La imagen que Pablo está tratando de utilizar es que imagínense por un momento que usted, que es, de hecho usted es una casa, usted es un hogar donde habita Cristo Jesús, y está diciendo que entonces Cristo debe estar presente en cada rincón de su casa, en cada rincón de su vida debe estar Cristo Jesús. Mi abuelita Mima, así le decíamos a mi abuelita, ella tenía un cuadro que había tejido con seda, y el cuadro decía esto: Cristo es la cabeza de esta casa, el huésped invisible en cada comida, el oyente silencioso en cada conversación. Entonces, buscar la comunión con Cristo cada día significa buscar su palabra cada día, y en esto no hay atajos. No puedo esperar cada domingo a ver qué es lo que el Señor me quiere decir, porque eso no es la forma de hacer esto. No hay atajos para eso, como no hay atajos para tener comunión con nuestra esposa o tener comunión con nuestros hijos. Se tiene que hacer invirtiendo tiempo. Para lograr convertir la lectura de la palabra en un hábito, debemos hacerlo con regularidad, integrándolo a nuestra rutina hasta que se convierta en algo natural para nosotros. No hay atajo. Si queremos que la lectura de la palabra de Dios se convierta en una rutina, en un hábito saludable en nuestra vida, entonces tenemos que meterla en nuestro calendario. La pregunta tal vez sería si nos interesa involucrar esta rutina en nuestra propia vida. Pero si nosotros antes teníamos este ropaje que la palabra de Dios no le importaba, pero hemos recibido esta nueva vida en Cristo Jesús, tenemos que pensar que el Señor quiere que nos vistamos de una ropa nueva, de un hábito nuevo. Y qué mejor que empezar el año con el nuevo vestido de la palabra de Dios. Que aprendamos a agarrar la palabra de Dios todos los días y que nos la pongamos y que nos vistamos con ella
todos los días de nuestra semana. Eso es parte suya. Nadie puede obligarlo a usted a esto. Es algo que usted tiene que decidir y que tiene que empezar a actuarlo en el momento en que usted desee hacerlo. Colosenses 3:16 pasa de lo personal a la comunidad, porque la presencia de Dios es algo que buscamos no solo de forma personal, sino que también aprendemos a hacerlo en comunidad. La palabra de Cristo nos da las bases para que nos aprendamos a nosotros a relacionar con los demás. Esos son beneficios. Dijimos que necesitan tener un hábito que nosotros lo empezamos a repetir todos los días y que nos da una pequeña recompensa. Pues tener la palabra de Dios en nuestra vida nos da a nosotros también ciertos beneficios que son necesarios. Por ejemplo, nos enseña a relacionarnos con los demás. Es con la palabra de Dios, con la palabra de Cristo, que nosotros debemos aprendernos a animarnos unos a otros. Cuando nos encontramos con una persona cansada en el camino, es con la palabra de Cristo Jesús que nosotros debemos aprender a exhortarlos. Es cuando una persona ya no puede dar un paso más, que utilizamos la palabra de Dios para animar a esa persona a que siga adelante. Cuando una persona necesita un consejo, abrimos nuestra boca, pero abrimos para darles a ellos la palabra de Dios. Nuestros consejos, nuestros ánimos deben fluir desde la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestra pareja, a la comunidad. Y esto es un ejercicio que debemos hacer todos, de manera que nos convertimos nosotros en una comunidad de la palabra, en una comunidad gobernada, guiada por Cristo y su palabra. Esa es nuestra aspiración. Esa debiera ser la meta que debemos de aprender a guiarnos y a conducirnos guiados por la palabra de Dios. Es el aroma de Cristo el que debe bañar todas nuestras relaciones. Es como cuando alguien entra en una casa donde alguien acaba de preparar un guiso. Hoy sí ropa vieja, pero no esta ropa vieja, sino ese guiso cubano, que cuando alguien entra en ese momento y lo acaba de cocinar, toda la casa huele a ese guiso. Así debe ser nuestra vida, así debe ser la palabra de Dios en nuestra vida. Debe marcar todo lo que hacemos, debe marcar todo lo que pensamos, debe marcar todo lo que decimos. No solo en privado, porque en privado es seguro y que lo debemos de hacer, pero también cuando salimos a la calle, en todas las esferas de nuestra vida, la palabra de Dios se debe poder respirar. Así que luego hasta nuestras pláticas con Dios, hasta cuando empezamos a platicar nosotros con Dios, su palabra va a afectar la forma en que nosotros nos relacionamos con Dios, incluyendo nuestra conversación con Dios. Una vida llena de la palabra de Cristo es una vida que canta y que glorifica a Dios. Ese es parte del fruto de estar llenos de la palabra de Dios. Una vida llena de la palabra de Cristo es una vida que sabe cantar salmos, que sabe cantar himnos y que sabe cantar cantos llenos de gratitud al Señor. Al inicio dijimos que para que un hábito se afiance en nuestra vida, debe haber un estímulo, debe haber algo que nos llame, un recordatorio, una alarma. Cuando nosotros nos levantamos en la mañana, el estímulo es trin, y ya sé que eso es lo que me tiene que hacer levantar. Tenemos que encontrar un estímulo nosotros para empezar algo. Y qué mejor estímulo el que nosotros debiéramos de tener que este estímulo que tenemos hoy, que viene de parte de la palabra de Dios. Él nos está invitando a que en nosotros habite en abundancia la palabra de Cristo Jesús. Esto no es palabra mía, es palabra de Dios. Y Él nos está diciendo, revístanse entonces de Cristo Jesús, llénense de la palabra de Cristo Jesús. Es permitir que su palabra gobierne por completo nuestra vida. Pero para que se convierta en hábito, debemos incorporarlo en nuestra rutina de vida. Así que hoy debemos de decidir qué es lo que vamos a hacer. Hoy usted debiera de preguntarse, ¿cuándo voy a leer la palabra de Dios? Y no sé si usted ya lo ha hecho, pero debe preguntarse, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿En qué momento del día voy a leer la palabra de Dios? ¿Cómo voy a recordarlo? ¿Cuál va a ser ese estímulo diario que voy a tener para recordarme que debo leer la palabra de Dios?
Tengo un amigo que él, para aprender a hacerlo cuando era joven, decidió hacer esto. Él vivía en un cuarto muy pequeño, donde solo cabía su cama y nada más. Era un cuarto bien chiquitillo, realmente solo había una cama. Pero al frente de su cama, él puso un cuadro que decía, si no hay palabra, no hay desayuno. Así lo puso enfrente. Entonces lo primero que él hacía cuando él se levantaba, leía ese cuadro. Y entonces y así decía él, si no hay palabra, no hay desayuno. Entonces abría su palabra, leía un rato la palabra de Dios y entonces se levantaba y podía tomar el café. A veces, dice él, me daba pereza y me levantaba tarde y ya no me daba tiempo. Y entonces, ¿qué hacía? Tampoco desayunaba. Porque si no me había dado tiempo, y entonces ese ardor de estómago todo el día, recordaba que no había leído la palabra de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a aprender a leer la palabra todos los días? ¿Cuál va a ser nuestro recordatorio diario? Es algo que usted tiene que decidir. Porque hasta que no lo repitamos varias veces, porque ese es el problema, no, el hábito cuesta. Hasta que no lo repite el lunes, y el martes, y el miércoles, y el jueves, y el viernes, y el sábado, y el domingo, y el lunes, y el martes, y el miércoles, hasta que no lo incorpore por completo en mi rutina. Si solo lo hago una semana, se va a olvidar. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacerlo todos los días hasta que lo convirtamos en rutina. Y nosotros comprendemos que mientras más vivamos en la presencia de Dios, entonces más se va a convertir en un hábito. Mientras más dejemos que Cristo y su palabra sean los que gobiernen nuestra vida, no solo va a mejorar entonces nuestra relación con Dios, sino que todas las demás relaciones van a mejorar, porque vamos a aprender a conducirnos de acuerdo de la palabra de Dios, con Dios seguro, pero también con la esposa, con los hijos, con nuestros propios vecinos y con nuestra familia. La gente se va a dar cuenta de que usted tiene algo distinto, que usted se está alimentando con algo distinto. Todas nuestras relaciones van a mejorar porque nosotros vamos a estar llenos de la palabra de Dios y nuestra vida por fin va a empezar a lucir como Dios quiere que sea, una vida que glorifica a Dios todos los días de nuestra vida. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Gracias, Padre, te damos en esta mañana por este privilegio. Gracias porque nos has dado a Cristo y a su palabra, y todos nosotros que estamos en este lugar conocemos a Cristo, pero ayúdanos entonces a enamorarnos de su palabra, ayúdanos a acercarnos a tu palabra todos los días. Si no lo hemos hecho durante mucho tiempo, que busquemos la manera de recordarlo y que empecemos a practicarlo todos los días, y seguro que pronto podremos ver la recompensa en nuestras vidas. Vamos a aprender a conocerte a ti mejor, vamos a aprender a relacionarnos mejor con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, cuando tu palabra empiece a morar en abundancia adentro de cada uno de nosotros. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.